Hasta ahora hemos hablado que los osciloscopios, todos ellos, deben tener una base de tiempo que posee diferentes controles para regular la imagen horizontal y, por supuesto, otros controles que manejen el barrido vertical del instrumento. Ahora, fíjese un poquitito en el osciloscopio que yo tengo a mi izquierda. Notará que la imagen está quieta, mientras que el osciloscopio que tengo sobre mi derecha, en cualquiera de los dos, la imagen está en movimiento. Si nosotros vamos a realizar la lectura, es decir, vamos a efectuar una medición, la imagen tiene que estar quieta. Y para que la imagen se quede quieta, necesito otro bloque más, es decir, el osciloscopio debe contar con un bloque adicional que permita que la imagen se quede quieta en la pantalla. Este bloque es el correspondiente al sincronismo o al trigger, como se lo suele denominar. Pasemos ahora a detallar los controles correspondientes a la base de tiempo, es decir, al barrido del haz. Por un lado tenemos la llave selectora que me indica la cantidad de segundos, milisegundos o microsegundos que mide cada división de la pantalla, es decir, cada centímetro de la pantalla. Controles básicos. El osciloscopio que nosotros hemos explicado, debemos ahora agregar un juego de controles que hacen a la captura de imágenes. Como en el caso anterior, tenemos controles sobre los dos canales del osciloscopio, es decir, el movimiento en sentido vertical. Tenemos un juego de controles que permiten la variación del haz en sentido horizontal, es decir, la base de tiempo. Tenemos controles que hacen al sincronismo de la señal, que me permiten obtener sincronismo de la señal, y una serie de perillas adicionales que permiten trabajar con la señal de forma tal de poder muestrearla y llevarla hacia una computadora. Obviamente, en este video no vamos a hablar del uso del osciloscopio con la computadora, pero sí del manejo básico del instrumento. Algo a tener en cuenta de este osciloscopio es que los novatos normalmente no están avesados, no tienen experiencia en el uso de controles. Por ejemplo, si yo quiero manejar el canal 1, tengo una señal correspondiente al canal 1. Esta perilla que está aquí me permite puentear la señal, como lo habíamos visto anteriormente. Esta otra perilla permite quitarle la componente alterna, tal como lo habíamos visto. Con esta perilla varío la posición en sentido vertical y evidentemente con la llave selectora lo que hago es variar el rango en sentido vertical, solamente que en lugar de estar indicado el rango sobre la perilla, nosotros lo tenemos indicado sobre la pantalla. En este caso, tenemos una señal que está mostrada con la llave selectora vertical en 50 milivolt por división y tenemos 1, 2, 3, 4 divisiones. Esto significa que 4 divisiones por 50 milivolt estamos en presencia de una señal de 0,2 volt pico a pico. Es una señal cuadrada de 0,2 volt pico a pico. Si yo cambio el rango, por ejemplo, a 100 milivolt por división, ahora tenemos, vamos a ajustarla para su lectura, tenemos 2 divisiones por 100 milivolt por división corresponde a la misma señal de 200 milivolt. Es decir que puedo medir la señal tanto en un rango de 100 milivolt por cada rayita o división, o en un rango de 50 milivolt por cada división grande o centímetro de pantalla en sentido vertical. Si en lugar de querer ver la señal del canal 1 quisiésemos mostrar la señal del canal 2, al modificar la base de tiempo nos damos cuenta que en este canal tenemos una señal triangular.
La base de tiempo está en 2 milisegundos por división. Y podemos nosotros ajustar la señal de modo de poder realizar la medición. Tenemos una división, 2, 3, 4 divisiones. 4 divisiones por 2 milisegundos equivale a una señal de 8 milisegundos de periodo. Es decir, que tenemos una frecuencia del orden de los 125 ciclos. Igual que antes, en sentido vertical, yo tengo la llave selectora en 200 mV por división. Si ajustamos el nivel, la posición, perdón, del haz, tenemos una rayita y media por 200 mV, estamos en presencia de 1,5 por 200 equivale a 300 mV, es decir, 0,3 volt. Podemos modificar el rango en sentido vertical, nuevamente ajustamos la pantalla, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones por 50 mV, 50 por 5 son 250 mV. Es decir, lo que antes habíamos medido como 300 mV, estamos cometiendo un error. En realidad, al ocupar mayor posición de la pantalla, tenemos mejor discernimiento y por lo tanto podemos definir que esta señal corresponde a una onda triangular de una frecuencia cercana a los 125 ciclos con una tensión pico a pico del orden de los 250 mV.